Buenos días, estimados alumnos de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Historia del Perú con el tema Resistencia indígena y guerras civiles. Muy bien, vamos a comenzar. La defensa inca, la primera reacción. Primera reacción. Muy bien. Lo que se tratará de explicar es tras la muerte del Inca Atahualpa, el imperio del Tahuantinsuyo pasaba por un grave problema de autoridad política, de líder, pero quedaban todavía vivos muchos seguidores de Atahualpa y también seguidores de Huáscar. En este caso tenemos a los seguidores de Atahualpa, que vendrían a ser los generales de Atahualpa. Por ejemplo, Rumiñahui, Calcuchimac y Apu Quisquis. Estos generales de Atahualpa tenían cierto control sobre ciertas zonas del Perú. En ellos recayó el poder de la defensa del imperio. Bueno, lo que quedaba del imperio. Entre estos generales atahualpistas van a liberar un promedio de más de 10, 12, 13, 14 batallas. ¿Contra quiénes? Contra los españoles, que ya habían matado a su líder, Atahualpa. Lo que hacían estos generales atahualpistas era simplemente vengarse, tratar de acabar con el poder que estaba surgiendo, el poder español, el poder de la manipulación de los españoles frente a las etnias que fueron sometidas por los incas. En este contexto, un hecho muy importante es la rebelión que realizó Manco Inca. No se olviden que Manco Inca Yupanqui, o Manco Inca, comúnmente conocido, se rebela contra los españoles. ¿Por qué? Manco Inca fue un inca títere al comienzo. Después de la muerte de Toparpa, o también llamado Tupac Hualpa, después que mataron al primer inca títere, o posiblemente lo envenenaron, Francisco Pizarro tenía que elegir a otro inca títere al que pueda manipular, porque sin el inca, el pueblo del Tahuantinsuyo no le iba a hacer caso a los españoles. Es por eso que tras la muerte de Tupac Hualpa o Toparpa, inmediatamente Francisco Pizarro elige a otro inca títere llamado Manco Inca. Manco Inca al comienzo se dejaba manipular por los españoles, por Pizarro, pero se comienza a dar cuenta, bueno, muy tarde, que los españoles maltrataban a su pueblo, que a los españoles no les interesaba si eran atahualpistas, si eran huascaristas, no les interesaba eso. Los españoles maltrataban, abusaban de los españoles, de los indígenas. Es por eso que Manco Inca se cansa de tanto abuso, y es más, Pizarro se burlaba y de cierta forma lo menospreciaba a Manco Inca. A pesar que era su aliado, a pesar que era un apoyo muy importante, lo menospreciaba. Y Manco Inca llegó, como se dice, llegó a cansarse, llegó a aburrirse. Abrió los ojos frente a la realidad, frente a cómo eran los españoles. Y decide rebelarse contra su socio. Decide rebelarse contra Pizarro y los españoles. Esto ocurrió en 1536, la rebelión. Podemos observar en la imagen a los generales atahualpistas, Rumiñahui, Calcuchimac y Apu Quisquis, los generales que van a luchar después de la muerte de Atahualpa. ¿Contra quién? Contra los españoles. La reacción de Manco Inca. Antes de ingresar al Cusco, Pizarro, como ya había explicado, decide nombrar a un inca títere llamado Manco Inca. ¿Quién es Manco Inca? Manco Inca es uno de los, según lo que se conoce, más de 400 hijos que tuvo Huayna Cápac. Huayna Cápac fue, se puede decir, el penúltimo monarca, el penúltimo inca que no tuvo tantos problemas en su gobierno, porque luego lo sucede Huáscar y con él ya comienzan las guerras civiles. Huayna Cápac se dice que llegó a tener más de 400 hijos,
Y uno de esos 400 hijos fue Manco Inca, así como lo fue Atahualpa, así como lo fue Huáscar, así como lo fue Ninancoyuchi, entre cientos de incas o príncipes incas más. ¿Ok? Ese es el contexto de Manco Inca. ¿Cómo llega a ser nombrado Inca Títere por Francisco Pizarro? Como les explicaba, Manco Inca se cansó de las humillaciones de maltrato hacia su pueblo y decide rebelarse contra los españoles, pero guardando un perfil bajo al comienzo. Es así como Manco Inca va a movilizar una gran fuerza, aproximadamente de 100.000 a 200.000 soldados. Con estos 100.000 a 200.000 soldados va a tratar de ingresar y tomar la plaza del Cusco, o sea, Cusco. Con estos cerca de, se puede decir, 150.000 soldados incas, va a tratar de rodear a los españoles y acabar con los españoles. Manco Inca estuvo muy cerca de acabar con todos los españoles. 190 españoles que quedaban contra 150.000 soldados incas. Era una muerte, como se dice, una muerte prevista. Ya era fijo que iban a morir 150.000 soldados incas contra 190 españoles. Que así estén bien armados, así tengan cañones, tengan arcabuces, lo que tengan, no iban a hacer mucho contra 150.000 soldados. Manco Inca ya estaba a punto de realizar el ataque, de enviar el ataque final para acabar con los 190 españoles en Cusco. Ya estaba a punto de acabarlos. Y para su mala suerte de Manco Inca, en ese instante o en ese momento llega Diego de Almagro. Diego de Almagro llegaba al Cusco. La pregunta es, ¿de dónde venía Diego de Almagro con su ejército? Diego de Almagro venía de Chile. Recordemos que Francisco Pizarro, para tratar de librarse de su socio Diego de Almagro, porque no lo quería, ¿ya? Paraban discutiendo por quién es el dueño, a quién le pertenece el Cusco, a quién no, es parte de mi gobernación, es parte de la gobernación de Nueva Toledo, de Nueva Castilla. Había problema entre Pizarro y Almagro para ver quién poseía el Cusco, porque el Cusco era como el cerebro del imperio. Entonces, Pizarro, para sacarse del camino a su socio Diego de Almagro, le dice que hacia el sur, Pizarro había escuchado la historia de que al sur había pueblos que tenían muchas riquezas, que era casi parecida como los incas, y que Almagro debería ir. Eso le dijo Pizarro a Almagro. Y Almagro, como se dice, ingenuo, ¿ya? Porque no conocía Chile, a pesar que era parte de su gobernación, decide ir, le hace caso a Pizarro y se va. Diego Almagro se alista y se va con sus soldados. Van a pasar varios años. O sea, Diego Almagro, no es que Pizarro le dice al momento y se va, no. Pizarro le había dicho con años de anticipación a Diego Almagro que se vaya a Chile, que iba a encontrar riquezas, tesoros, etc. Y justo resulta que ese día, donde era el momento crucial, Diego Almagro regresa de Chile y llega al Cusco. Y justo cuando llega al Cusco encuentra este panorama. Encuentra que el ejército de Manco Inca prácticamente a lo lejos estaba a punto de acercarse al Cusco, ¿ya? A la zona donde estaban los españoles. Entonces Diego Almagro regresó molesto porque Pizarro le había tomado el pelo. Lo había utilizado y se había burlado de Almagro. Diego Almagro quería vengarse de Pizarro. En ese momento se hubiera dado una guerra civil al instante, ¿ya? Los soldados de Almagro contra los soldados de Pizarro. Hubiera habido una guerra. Pero luego Diego Almagro se puso a pensar. Dejó, como se dice, la cólera, la rabia al momento y dijo, si yo ataco a Pizarro en este preciso instante, puedo tener un enemigo mayor, que es el ejército de Manco Inca.
Mejor no ataco al ejército de Pizarro y en vez de atacarlo me alío. Una vez que derrotemos a Manco Inca ya yo puedo atacarlo. Ese era el plan de Diego de Almagro. Ya lo tenía en la mente y no se lo iba a decir. Por ese motivo Diego de Almagro no ataca al ejército de Pizarro, porque era un peligro mayor el ejército de Manco Inca. Vemos en las imágenes cómo Manco Inca está liderando su ejército de 150.000 soldados, justo para atacar, para rodear al ejército de Pizarro. En ese instante aparece Diego de Almagro, todo sucio, todo con mucha barba, cansado, regresando de Chile. ¿Ya? Regresando de Chile y sin riqueza, sin oro, sin plata, sin nada. Todo fue una, como se dice, una estafa, una vil mentira de Pizarro para que Diego de Almagro se vaya a Chile y bueno, y si moría Diego de Almagro en Chile, mejor para Pizarro. Pero no murió y no encontró nada, sino simplemente tierras baldías, un lugar muy frío. Manco Inca, al ver que Diego de Almagro se alía con Pizarro, decide irse, decide retroceder momentáneamente, ¿ya? Por el momento, no quiere decir que no vaya a atacar. Y decide retirarse con su ejército de 150.000 a la selva alta, ubicada en Cusco. Nos referimos a qué lugar? A Vilcabamba, exacto. Vilcabamba. Vilcabamba es un lugar que se encuentra a gran altura y tiene un factor geográfico que los protege. Es una zona rocosa, montañosa, de difícil acceso. En ese lugar, Manco Inca vio su cuartel. Vio que Vilcabamba iba a ser un gran cuartel que los iba a proteger de los españoles, porque para acceder a Vilcabamba era muy complicado. Es ahí como Manco Inca se quedó, fundó como una especie de ciudad en Vilcabamba. Aproximadamente duró 30 años, o sea, durante 30 años Manco Inca con su ejército se refugia en Vilcabamba y viven ahí. ¿Qué ocurrió? Resulta que Manco Inca fue asesinado por un almagrista llamado Diego Méndez. Diego Méndez acaba con la vida de Manco Inca, que estaba refugiado, ¿en dónde? En Vilcabamba. Manco Inca no fue uno de los tantos hijos, habían más. Pero resulta que el descendiente de Manco Inca no tenía la misma firmeza, no tenía la misma convicción que Manco Inca. En ese contexto aparece otro inca llamado Sayri Túpac. Sayri Túpac va a gobernar Vilcabamba, va a preceder a Manco Inca, se va a quedar a cargo de Vilcabamba. ¿Quién era el padre de Sayri Túpac? Manco Inca, ¿ya? Pero Sayri Túpac, como les explicaba, no tenía esa visión de mando, no quería luchar. Por lo contrario, Sayri Túpac, en vez de luchar como lo hizo su padre, tenazmente, hasta el último, se convirtió al cristianismo, o sea, se volvió católico. Aceptó que los españoles lo bautizaran y lo convirtieran al catolicismo. Y en vez de luchar, en vez de hacer la resistencia en Vilcabamba, se entrega a los españoles, o sea, acepta ser católico y acepta no luchar contra los españoles. Por lo tanto, ¿qué va a aceptar? El requerimiento. Lo que todos los españoles te leen antes de que te maten o antes de que te perdonen y te den, como se dice, un regalo por haberte sometido voluntariamente. Sayri Túpac entonces va a aceptar el requerimiento, ¿ya? El virrey, en ese entonces Hurtado de Mendoza, el virrey del Perú, en ese contexto, este virrey lo va a recompensar. ¿Cómo lo va a recompensar? Le va a regalar una zona llamada Yucay. Le va a dar una encomienda en el valle de Yucay, o sea, en Cusco. En Yucay va a ser un lugar muy bueno para la agricultura. Este virrey del Perú
le va a regalar como recompensa por haberse sometido ante la autoridad de España y la Iglesia Católica. Así que Sayri Tupac no luchó con los españoles. Sayri Tupac, como se dice, se rindió y por rendirse fue recompensado. No tuvo la misma convicción que su padre Manco Inca. Luego tenemos a otro hijo de Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui, este hijo de Manco Inca, sí fue todo lo contrario que su hermano Sayri Tupac. Titu Cusi Yupanqui sí luchó, prosiguió lo que su padre había comenzado, ¿ya? Pero luego de tantas batallas va a llegar también un momento de desgaste de Titu Cusi Yupanqui. En este contexto de luchas en Vilcabamba, luchas contra los españoles, va a aparecer la creencia del Takion-Koi, ¿ya? En el Takion-Koi se va a tratar de rechazar al Dios cristiano, rechazar al Dios católico. Fue promovido por Titu Cusi Yupanqui, que rechazaba la religión católica. Pero después de tantos años de batallas, tantos enfrentamientos de Titu Cusi Yupanqui y los españoles, Titu Cusi Yupanqui va a firmar el Tratado de Paz de Acobamba. En ese Tratado de Paz de Acobamba va a permitir que los agustinos, o sea, la orden religiosa de los agustinos, ingresen a Vilcabamba. ¿Y qué hagan? Que vayan a evangelizar, que vayan a hablar acerca de Dios, de la palabra, todo eso. ¿Ya? Después de tantos años de enfrentamiento, no permitió, claro, que los españoles ingresen. Sí permitió que ingresen los sacerdotes, pero no permitió que ingresen los españoles. Pero al final tuvo que ceder algo, como se dice, a nivel religioso tuvo que ceder. Pero no se olviden la importancia de Titu Cusi Yupanqui. Prosigue la lucha contra los españoles, no se rinde hasta el último. Y por último, tenemos a Tupac Amaru I, o simplemente Tupac Amaru. Después que muere Titu Cusi Yupanqui, va a ser reemplazado por Tupac Amaru. Pero ¿qué pasó? La muerte de Titu Cusi Yupanqui estaba envuelta en un misterio. ¿Por qué? Algunos decían que Titu Cusi Yupanqui fue asesinado a través de un envenenamiento, ¿ya? Otros dicen que fue capturado y asesinado. No importa la muerte, no importa la forma como murió, la idea es que se generó un gran revuelo por la muerte de Titu Cusi Yupanqui. Es por eso que, para evitar una rebelión mayor, el virrey del Perú, Francisco de Toledo, envía a Vilcabamba una cierta cantidad de soldados españoles. Lo que no quería el virrey Toledo era que se genere una gran rebelión en Vilcabamba y luego esta gran rebelión de Vilcabamba se dirija al Cusco y luego a las ciudades principales donde estaban los españoles. Eso no quería el virrey Toledo. Es por eso que decide actuar lo más rápido posible y envía al ejército español para que sofoque y acabe con los que resistían en Vilcabamba. ¿Qué ocurre? Tupac Yupanqui se enfrenta a los españoles muy valientemente, pero al final es capturado. Por más que trata de escapar, Tupac Amaru es capturado por los españoles y luego fue llevado a Sacsayhuamán, a la fortaleza inca. En la plaza del Cusco, Tupac Amaru I fue decapitado. Se le puso la condena, la pena máxima de ser decapitado. ¿Qué es ser decapitado? Descuartizado, cabeza, brazos. Este acto fue realizado en la plaza del Cusco en el año de 1572. Y se puede decir que con Tupac Amaru I acabó la resistencia indígena, o sea, el último descendiente de Inca. El último descendiente directo de Inca. Tupac Amaru I murió asesinado por el virrey Toledo. El virrey Toledo mandó asesinarlo porque
estaba previendo que iba a haber una gran rebelión indígena. Para evitar esto, quería acabar con los líderes, quería acabar con la resistencia en Vilcabamba, y lo logró. No quiere decir que nunca más hubo nadie que se quiera rebelar. No, sí lo hubo, solo que acabó con el último descendiente inca, Túpac Amaru I. Y por un tiempo el virreinato del Perú pasó un momento de tranquilidad. Podemos observar en la imagen a Zairi Túpac, al inca Titu Cusi Yupanqui y al famoso inca Túpac Amaru I, el último inca de la resistencia de Vilcabamba, el último inca. De repente ustedes no conocían que Túpac Amaru fue el último inca. No fue elegido de la forma clásica, claro, con el Consejo Imperial y con el Inca, no. No fue elegido de esa forma, pero al luchar demuestra su simpatía, su apego por su nación, por su población. Sí tiene origen inca. Túpac Amaru I sí desciende de los incas, aunque no fue nombrado, pero desciende de los incas. Luego se produce la guerra entre los conquistadores, ahí no queda todo. Muerto Túpac Amaru I, no queda todo, porque los conquistadores, ambiciosos de quedarse con todo el territorio de Tahuantinsuyo, van a luchar entre ellos. Esto se da entre los años de 1537 y 1554. Se van a dar la Guerra de las Fronteras, en la cual los socios de la conquista, Diego Almagro y Francisco Pizarro, van a entrar en una lucha a muerte. ¿Por qué? Porque el reparto del botín, o sea, el Tahuantinsuyo, no se habían puesto de acuerdo qué parte del Tahuantinsuyo le correspondía. Cusco estaba en disputa. No sabían si era para Pizarro, si Cusco estaba dentro de la gobernación de Nueva Castilla o la gobernación de Nueva Toledo. Eso fue uno de los tantos problemas que se originó. Como les había explicado, Pizarro persuadió a Almagro, ¿ya? Para que se vaya a Chile y lo que él quería era que muera. Que las etnias que vivían en Chile, los mapuches, entre otros, los atacaran y los mataran, pero no logró su cometido Pizarro. Es por este motivo que después de 20 meses, o sea, aproximadamente más de un año, ya casi 2 años, después de 2 años prácticamente, Diego Almagro regresa, y justo el momento crucial en el cual Manco Inca estaba a punto de atacarlos. ¿Ya? A ver, y luego de esto, luego que Diego Almagro y Pizarro vencieron a los soldados de Manco Inca, luego de este hecho se va a producir la Guerra de las Fronteras, en el cual el ejército de Francisco Pizarro y el ejército de Diego Almagro se enfrentan. ¿En dónde? Cerca a Cusco, 1538. Esta batalla es muy importante para el destino de los encomenderos. ¿Por qué? En la batalla de Salinas, Almagro es derrotado y luego es llevado al Cusco. Y como era costumbre, para los españoles le iban a aplicar la pena máxima: morir ahorcado, o sea, el estrangulamiento. Pizarro y los pizarristas capturaron a Almagro, Diego Almagro, y lo condenaron a muerte. Lo llevaron al Cusco y lo sentenciaron, lo mataron. Podemos observar la batalla de Salinas, cómo más o menos ocurrió el enfrentamiento entre Pizarro y Diego Almagro y sus tropas. La guerra de Almagro el Mozo. Diego Almagro tuvo un hijo llamado Almagro el Mozo. Su hijo, efectivamente, se iba a vengar de la muerte de su padre a manos o por causa de Pizarro. Claro, el hijo de Diego Almagro, el viejo, así se llamaba, Almagro el Mozo, su hijo, iba a buscar la venganza y lo logró. ¿Qué pasó? Almagro el Mozo y los almagristas
querían cobrar venganza por la muerte de su padre, Diego de Almagro el Viejo. ¿Ya? Es por eso que Diego de Almagro, mejor dicho, Almagro el Mozo, el hijo de Diego de Almagro, se va a rebelar. Se va a rebelar contra Pizarro y en un momento en que Pizarro estaba en su casa, en Lima, estaba tranquilo, paseando, aparecen los almagristas encabezados por Almagro el Mozo y lo asesinan. Se enfrentan, pero por la cantidad fue superado Francisco Pizarro y fue asesinado. Recibió una estocada con la espada a la altura de la garganta y lo mató en el acto. Murió desangrado. Luego de la muerte se fueron los almagristas y y Almagro el Mozo, el hijo de Diego de Almagro, se va. Se fue contento. Vengó la muerte de su padre. ¿Qué pasó entonces? Resulta que al haber matado al líder de los pizarristas, Almagro el Mozo quiere tomar la gobernación que le correspondía tanto a su padre como a Pizarro, ¿ya? Y se rebela contra la corona española y se rebela contra la autoridad en el Perú. Es por eso que el rey de España, enterado de la situación, el rey de España se enteró de lo que estaba pasando, se enteró de este caos, de esta inestabilidad que iba a generar la muerte de Diego de Almagro y la muerte de Pizarro. Es por eso que el rey de España envía a Cristóbal Vaca de Castro. ¿Para qué? Para que acabe con esta rebelión. Es así como Cristóbal Vaca de Castro, o Vaca de Castro, se enfrenta al ejército de Almagro el Mozo en la batalla de Chupas, muy cerca de Huamanga. ¿Dónde queda Huamanga? Exactamente, en Ayacucho. ¿Ya? Se enfrenta muy cerca a Ayacucho, en la batalla de Chupas. Almagro trata de hacerle frente a Vaca de Castro, pero es superado. El ejército de Vaca de Castro es superior, lo supera a Almagro el Mozo. Almagro el Mozo trata de escapar, se escapa, mejor dicho, se escapa y trata de asilarse en Vilcabamba, donde supuestamente todavía quedaban los soldados, ¿ya? Pero fue asesinado. Almagro el Mozo fue capturado y fue asesinado en el mismo lugar donde mataron a su padre Diego Almagro. Almagro el Mozo falleció a una edad muy temprana, aproximadamente a los 20 años. Vengó a su padre, Diego Almagro, pero fue asesinado por Vaca de Castro, enviado por el rey de España para sofocar esta rebelión. Podemos observar la batalla de Chupas. El resultado a favor de Vaca de Castro. Luego se produce la rebelión de los encomenderos. En 1542, Carlos I, según las nuevas leyes de Indias, ¿ya?, autoriza la creación del virreinato del Perú. Preguntarán, ¿no había virreinato entonces antes? No, como estaba explicando, no habían virreinatos, no había todavía virreinato, habían gobernaciones, ¿ya? Pizarro era gobernador de Nueva Castilla y Diego de Almagro era gobernador de Nueva Toledo. Solo habían gobernaciones. El rey de España, Carlos I o Carlos V, si es del siglo de Alemania, se da cuenta que las gobernaciones son un total fracaso. Que las gobernaciones lo único que traen es desestabilidad, caos, una mala administración de los recursos, corrupción, a más no poder. Y Carlos I decide, rey de España, decide crear un nuevo sistema de gobierno, mejor, o mejor dicho, que funcione. No quería más gobernaciones y manda a crear el virreinato. Se fundó el Virreinato del Perú en 1542. Nuevo sistema de gobierno. Ya no iba a haber gobernadores. Ahora los gobernadores van a ser reemplazados por los virreyes. En este contexto, el rey Carlos I envía el primer virrey del Perú. ¿Cómo se llamó? Blasco Núñez de Vela. La misión del primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, era aplicar las nuevas leyes de India.
En las nuevas leyes de India era un conjunto de normas, de leyes que se debían cumplir para el buen funcionamiento del virreinato. Esa era la función de Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú. Pero no se olviden que muerto Diego de Almagro, muerto Pizarro, muerto Almagro el Mozo, habían todavía muchos seguidores de Almagro y seguidores de Pizarro. Habían pizarristas y habían almagristas. El hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, se va a enfrentar la autoridad de la corona española en América. ¿Ya? ¿Qué va a hacer Gonzalo Pizarro? Se enfrenta al virrey Blasco Núñez de Vela en la batalla de Iñaquito y logra vencer al primer virrey del Perú, a Blasco Núñez de Vela. Gonzalo Pizarro derrota al virrey Blasco Núñez de Vela. La pregunta es, ¿España se quedará de brazos cruzados? ¿No hará nada? ¿Dejará que el caos gobierne su nuevo virreinato, su virreinato recién creado? ¿No? En ese instante o en ese contexto o al poco tiempo, Diego Centeno, que fue enviado por España, se enfrenta a Gonzalo Pizarro en otra batalla, en la batalla de las Guarinas, y es derrotado. ¿Quién es derrotado? ¿Centeno o Gonzalo Pizarro? Efectivamente, Centeno. Diego Centeno también fue enviado para acabar con esta rebelión. Diego Centeno tenía amistad con Blasco Núñez de Vela. Es una forma de venganza enfrentar a Gonzalo Pizarro. Diego Centeno se enfrenta a Gonzalo Pizarro y también es derrotado. El rey de España, Carlos I, al ver el panorama nada bueno, decide enviar a un pacificador. Este pacificador tenía la misión de acabar con el ejército de Gonzalo Pizarro. Tenía que acabar sí o sí. Es por eso que envían al sacerdote Pedro de la Gasca. Puede ser sacerdote, pero tenía don de mando, ¿ya? Conocía mucho de estrategias de guerra. El rey de España envía a Pedro de la Gasca para acabar con la rebelión de los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro. Y en la batalla de Jaquijahuana, Pedro de la Gasca, ¿qué pasa? Le da la estocada final. Tenemos al primer virrey, Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, contra Gonzalo Pizarro, el hermano de Pizarro. Batalla de Chupas, una batalla muy cruenta, muy sangrienta. Tenemos al pacificador Pedro de la Gasca contra Gonzalo Pizarro. En este caso, el pacificador Pedro de la Gasca no era igual que Blasco Núñez de Vela y Centeno. Este pacificador tenía mucha experiencia y no iba a rendirse hasta derrotar completamente a Gonzalo Pizarro. Y en la batalla de Jaquijahuana lo logró. Capturó a Gonzalo Pizarro y le aplicó la pena capital, la muerte. O sea, lo mandó a ahorcar también. Ahí no queda. La rebelión de Gonzalo Pizarro fue una de las tantas que hubo. La otra gran rebelión, después de la muerte de Gonzalo Pizarro, lo va a comandar Francisco Hernández de Girón. Francisco Hernández de Girón también era un encomendero. Francisco Hernández de Girón fue elegido por los pequeños encomenderos que estaban, como se dice, en segundo plano. Nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque todos le hacían caso a los grandes encomenderos. Los grandes encomenderos eran Gonzalo Pizarro, sus hermanos, Francisco Pizarro, todos ellos. Mientras que los encomenderos pequeñitos, ¿ya?, no tenían voz y voto. Pero van a elegir como su representante a Francisco Hernández de Girón. Y también Girón, estando a la cabeza de estos encomenderos, se va a enfrentar a las autoridades que ya existían en el Perú, a las autoridades virreinales. Pedro de la Gasca
tenía la misión de derrotar a Gonzalo Pizarro, acabar con esta rebelión de este encomendero. Y lo hizo. Y también tenía otra misión. Esa otra misión era acabar con los antiguos sistemas de gobierno. ¿Contra qué? ¿Contra cuáles? Claro, exactamente. Gobernación de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Acabó con la vida de Gonzalo Pizarro y acabó con el sistema de gobernaciones, que tanto problema y tanta pérdida de dinero había traído a España. Lo acabó. En ese contexto, Pedro de la Gasca, una vez completada su misión, que era acabar con las gobernaciones de Nueva Castilla, Nueva Toledo y acabar con Gonzalo Pizarro, como logró su objetivo, regresó a España, contento. Había logrado lo que tenía en mente. En este contexto, como estaba explicando, Francisco Hernández de Girón, que encabeza estos pequeños encomenderos, están disconformes, no están contentos, ¿ya? Quieren tener parte también de las encomiendas, tierras indígenas que trabajen para ellos, eso querían. Es por eso que Girón se enfrenta a las tropas de la Real Audiencia. Las tropas de la Real Audiencia se van a enfrentar a Girón, a este encomendero, a este líder de los encomenderos, ¿ya? Y va a estar encabezado por Alonso de Alvarado. O sea, el enfrentamiento es entre Alonso Alvarado, que comanda la Real Audiencia, a los soldados, contra el ejército de Girón, el encomendero. Se produce una batalla, producto de esta rivalidad. En la batalla de Chuquinga sale vencedor Hernández de Girón, pero no será por mucho tiempo. Hernández de Girón sale vencedor, pero posteriormente otras autoridades van a hacerle frente a Girón y van a terminar por derrotarlo también. Así que la lucha de los encomenderos, sea un gran encomendero o un pequeño encomendero, no resultó bien. Y el poder cada vez fue aumentando en el virreinato del Perú, ¿ya? Poco a poco obtuvo más consolidación, más fortaleza este virreinato. Y posteriormente se crearían más virreinatos en favor de España. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.